Buscamos en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Vamos a estar leyendo los versículos 11 al 18. Amén. Dice así la palabra del Señor. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Apocalipsis 13 nos muestra a Satanás parado sobre la arena del mar para llamar a sus secuaces, sus 2 compinches, aquellos que van a servirle a él para hacer lo que él ha diseñado en contra de la iglesia. Una primera bestia, que como vimos es una mezcla de todas las 4 bestias que vio Daniel en Daniel capítulo 7, y que representa en sí misma a todos los reinos seculares que han existido desde la primera venida de Cristo hasta la segunda, que buscarán siempre oprimir y perseguir al pueblo de Dios. Ahora, a partir del versículo 11, Juan va a ver otra bestia. Y lo que se nos va a mostrar en estos 8 versículos van a ser 3 cosas. Primero, la identidad de esta segunda bestia. Segundo, su actividad en el mundo. Y tercero, vamos a ver también el llamado o la respuesta que Dios espera de nosotros los creyentes ante este ser satánico. Y esos van a ser los 3 puntos del sermón. Veamos entonces el primero de ellos, la identidad de la bestia que subía de la tierra. De nuevo, esto es lo que leemos en el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Después de ver la visión de ese dragón parado sobre la arena del mar, después de verlo llamar a aquella primera bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, después de ver todo lo que se le había permitido hacer a aquella bestia contra los creyentes, a Juan se le muestra una segunda bestia que subía ahora de la tierra. Si la primera bestia surgió del mismo abismo del infierno, esta bestia tiene, como veremos en unos momentos, una manifestación local en la tierra. De hecho, en Daniel 7, nosotros leímos la semana pasada que esas 4 bestias que subieron del mar, y se nos identifican en Daniel 7:17 como 4 reyes que se levantarán en la tierra. Subieron del mar, pero se manifestaron en la tierra. Así como existe Leviatán, aquel dragón contra el que luchó y venció el Señor, así también existe Behemoth, esa bestia de la tierra que come hierba como buey, que tiene una cola como un cedro, y a quien Dios venció con su espada, como se nos dice en Job capítulo 40. Esta segunda bestia entonces no descendió del cielo, sino que subió de la tierra, del mundo. Ahora, a diferencia de la primera bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, esta segunda bestia que ve Juan tiene solamente 2 cuernos.
Y son cuernos sumamente particulares, porque no se parecen a los cuernos de un toro, no se parecen a los cuernos de un alce, ni a los de un rinoceronte. Se parecen a los cuernos de un manso y dulce cordero. Pero la realidad es que es una bestia. Es decir, lo que Juan ve es una bestia que quiere engañar al mundo haciéndole creer que es inofensivo. Yo no hago nada. Soy un simple e inofensivo corderito. Pero ¿cuál es la realidad? Hablaba como dragón. Es decir, su origen, su modelo, su patrón es satánico. Recordemos cómo se le llamó al dragón en el capítulo 12. El gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Satanás entró al mundo para hablar con el hombre, pero lo que le habló fue puros engaños. Eso fue lo que salió de la boca de Satanás. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Satanás le estaba diciendo al hombre, eso es mentira. Dios les está mintiendo a ustedes no van a morir. Sino que sabe Dios, les dijo, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios no los ama a ustedes. Dios no tiene lo mejor para ustedes en su corazón. Lo que Él no quiere y lo que Él sabe es que si ustedes comen, serán como Él. Y así engañó a toda la raza humana y la hundió en el pecado, con su engaño. Con su boca trajo la ruina de la raza humana. Bueno, esta segunda bestia que subió de la tierra podrá parecer un simple corderito, pero es simplemente una máscara, porque habla como dragón. Su deseo, como vimos con la primera bestia la semana pasada, es engañar al mundo, haciéndose pasar de una u otra manera por el Señor Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios. Pero a diferencia de él, que hablaba solamente la verdad de Dios, esta bestia habla el engaño del dragón. En su boca está la misma agua de engaño que salió de la serpiente, como vimos en el capítulo 12. Y de ella habló el Señor Jesucristo, de esta bestia, hablándoles a sus discípulos en Mateo 7:15. Les dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esos falsos profetas que habló el Señor son una manifestación de esta bestia. En Mateo 24, antes de ser arrestado, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En el versículo 11 del capítulo 24 le dijo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En el versículo 24 le volvió a repetir, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Los apóstoles también hablaron de la manifestación en la tierra de esta bestia. El apóstol Pedro le dijo a las iglesias en su segunda carta, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Así como Satanás entró en el jardín del Edén encubiertamente, ocultando su verdadera intención, haciéndose pasar por el mejor amigo del hombre, asimismo actúa esta bestia. ¿Quién es entonces esta bestia que subió de la tierra? Y ahí está la primera pregunta para los chicos. Bueno, esta bestia no es otro más que el falso profeta. Ella es la que inspiró a todos los falsos profetas del Antiguo Testamento para que predicaran engaño y mentira al pueblo de Dios. Es la que inspiró a todos los profetas paganos para engañar al mundo, para que adoraran a los ídolos falsos. Es la que inspiró a todos los falsos maestros y falsos profetas que estaban enfrentando estas iglesias en Asia Menor en el primer siglo.
y que querían engañar a los creyentes de estas iglesias para que se comprometieran con el imperio romano, con el mundo. Ahora, ¿cómo sabemos que esta bestia es el falso profeta? Bueno, porque más adelante en Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, Juan la identifica como tal. En Apocalipsis 19, 20 leeremos lo siguiente: y la bestia, hablando de la primera bestia de Apocalipsis 13, fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. El falso profeta de Apocalipsis 19 es esta segunda bestia de Apocalipsis 13. Ella es el instrumento engañador del gran dragón. Es la boca por medio de la cual Satanás engaña a los hombres. Y si en el primer siglo, en los tiempos del apóstol Juan, la bestia era el emperador Domiciano y el imperio romano, esta segunda bestia era todo ese culto imperial que había sido levantado para promocionar el culto al emperador y a Roma. En el primer siglo, el imperio romano había designado todo un sistema sacerdotal, por así decirlo, y lo había puesto en las diferentes ciudades del imperio con el propósito de que se levantaran templos y estatuas en honor al emperador y a Roma, para que sirvieran, para que todos los súbditos del imperio los adoraran. En Pérgamo se levantó un templo a Roma en el año 29 a.C. Y en Éfeso, a finales del siglo I, se levantó una estatua de 7 metros en honor al emperador Domiciano. Niños y adultos, ricos y pobres, todos debían participar en este culto al emperador. Y de eso se encargaban todos esos sacerdotes romanos que habían sido puestos en todas las ciudades del imperio, para engañar a los hombres, para que adoraran al emperador y a Roma, obligarlos a ellos a hacer esto, para que los vieran como dioses. Como escribió Richard Phillips, la relación entre las dos bestias es como la del Estado y la iglesia. La bestia que subió del mar es el poder político secular, mientras que la bestia que subió de la tierra es la institución religiosa que promueve la adoración de la primera bestia. Y eso era precisamente lo que sucedía en el primer siglo. Estaba el emperador y Roma, y detrás había todo un sistema religioso promoviendo esa adoración a ambos. Convencían a los ciudadanos romanos de los beneficios comerciales y económicos que traían ser parte del culto imperial, para que los hombres adoraran al emperador y a Roma. En nuestros días lo vimos con el nazismo. Había toda una juventud del nazismo que había sido utilizada por los nazis. ¿Para qué? Para promover la adoración del nazismo. Lo vemos en la Unión Soviética, cuando existió. Cuando se hacían esos desfiles masivos para hacerle creer al pueblo del gran poder militar que poseía el Estado. Lo vimos en Irak con Saddam Hussein, que levantaba estatuas a todo lo largo del país para hacerle creer al país que él era un Mesías para el pueblo. Lo vemos en países comunistas como China y Venezuela, donde se hacen propagandas promocionando a Hugo Chávez en los libros escolares, para que los niños desde pequeños crezcan pensando que en el Estado, en Hugo Chávez, estaba la salvación de su pueblo. Lo vemos en Occidente, como los medios, Hollywood, políticos, artistas famosos promocionan la inmoralidad sexual y el aborto, diciéndole a los hombres que eso es bueno. Participemos todos de esto. ¿Cómo amenazan de que no van a ir a filmar películas en Georgia porque ellos se opusieron al aborto? Pero vemos también esta bestia siendo representada por supuestos pastores cristianos que engañan a los hombres para que se comprometan con el mundo, diciéndoles que se puede ser cristiano y gay, que se puede ser un cristiano carnal, que podemos ser cristianos y vivir exactamente igual que el mundo. Esta bestia, dijo Phillips,
Habla con la misma voz promotora del pecado y de las blasfemias contra Dios, urgiéndole a los hombres crear sus propios mesías, a forjar sus propias salvaciones y ganar la libertad por medio de la esclavitud a la bestia que traerá la destrucción de sus almas. Eso es lo que hace. Por eso se le identifica como el falso profeta. Por eso fue que el Señor le identificó con todos esos falsos cristos que habrían de venir. Porque se presentará como una oveja, como un inocente cordero, pero realmente era un lobo rapaz, que busca la destrucción de las almas de los hombres, hablándoles con engaño. Parece un inocente animal, pero habla como dragón. Habla mentiras, habla engaños contra los hombres. Parece un cordero, pero realmente es una bestia satánica. Ya como la primera bestia, como ella ha existido de diferentes formas a lo largo de la historia, así también lo ha hecho este falso profeta. Y lo ha hecho con el propósito de destruir a los hombres con sus engaños. Es la segunda respuesta para los chicos. Ha existido para engañar a los hombres y destruir sus almas con engaños. Hermanos, la Trinidad impía le ha sido mostrada finalmente a Juan: el dragón, la bestia y el falso profeta. Nuestro enemigo nos ha sido identificado de una vez por todas. Ahora, ¿cuál es la actividad de esta bestia? ¿Cuál es su fin? Bueno, este es el segundo punto del sermón. Vean lo que dice los versículos 12 al 17. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Lo primero que se nos dice entonces es que así como la primera bestia recibió autoridad del dragón, esta segunda bestia toma su autoridad de la primera. Y noten esto: así como los profetas de Dios estaban delante de la presencia de Dios, asimismo esta bestia hacía todas las cosas en presencia de la primera. Ahora, ¿qué es lo que hace? Bueno, dos cosas básicamente. Primero, llevar a que todos los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Y segundo, perseguir a los cristianos. Notemos primero entonces que la primera actividad de esta bestia, chicos, ahí está una de las respuestas a la pregunta, es, según el versículo 12, hacer que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Esa es la primera actividad. Esta descripción de los moradores de la tierra, como ya hemos dicho antes, es un término técnico en Apocalipsis para referirse a los incrédulos. Son ellos solamente los que terminarán adorando a la bestia, a la primera bestia. Porque son ellos, como vimos la semana pasada en el versículo 8, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. A diferencia de ellos, los creyentes están protegidos por el Señor por causa de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Ellos no van a adorar a la bestia. Los creyentes no van a apostatar. Ellos no van a cometer tal blasfemia y sacrilegio. Ellos tienen al Espíritu Santo. Ellos tienen entonces al Espíritu de sabiduría, y ellos no van a adorar a la bestia. Ahora, ¿cómo hace? ¿Cómo es que este falso profeta hace que los incrédulos adoren a la primera bestia? Bueno, primero engañándolos por medio de grandes señales. Y lo primero que le va a hacer al apóstol Juan en su visión es hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres.
De la misma manera en la que Dios usó a Elías en 1 Reyes capítulo 18, para que los israelitas se postraran en tierra y dijeran: Jehová es el Dios, no Baal. Esta bestia autentica sus palabras, sus engaños, realizando señales parecidas. Solo que con el propósito de que los incrédulos se postren ante la bestia y digan: la bestia es nuestro Dios. ¿Quién como la bestia? Satanás, como vimos la semana pasada, es un imitador. Su deseo es imitar a Dios y su poder. Y muchos hombres a lo largo de la historia han proclamado ser hacedores de grandes señales. Nosotros leemos en el libro de Éxodo, la corte de Faraón, cuando los magos del rey imitaron las mismas señales hechas por Moisés. Las suyas eran magia, señales falsas, pero parecieron haber sido hechas de la misma manera y con el mismo poder que las hizo Moisés. Deuteronomio 13 nos habla de falsos profetas que harán señales y prodigios, dijo el Señor, para engañar al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que se vayan tras los ídolos. Bueno, esta bestia hace grandes señales. Y hace grandes señales ya sea por engaño, por magia o porque el Señor se lo permite. Pero las hace, y las hace delante de los hombres, es decir, en presencia de los hombres, no como un acto religioso, sino como propaganda para promover la adoración de la primera bestia. Bill, por ejemplo, escribe acerca de magos en el Imperio Romano en el primer siglo capaces de causar falsa rayería dentro de los edificios de Roma. Ramsay escribe de Apolonio, un mago amigo de los emperadores Vespasiano, Tito y Nerva, que es descrito como hacedor de milagros y prodigios y que los usaba para promover el culto al emperador. Ireneo, uno de los padres de la iglesia, escribiendo en el siglo II después de Cristo, habló sobre Simón el mago y Menander, herejes que promovían la magia para que sus seguidores adoraran a los ídolos falsos. Skinner, un comentarista contemporáneo, cita cómo en la antigüedad los magos de Roma usaban máquinas escondidas para aparentar producir fuego de la nada. Entonces, estas cosas han sido usadas desde la antigüedad para engañar por la bestia, para que se adore a la primera bestia. Ahora notemos además que Juan no solo ve a esta bestia hacer descender fuego del cielo, sino que una vez que le ordenó a los incrédulos crear esta imagen de la primera bestia, esta segunda bestia le infunde aliento a esa imagen para que hable. De nuevo, esta es una imitación del Espíritu Santo. Pero esta bestia lo hace buscando centrar los ojos de los incrédulos en la primera bestia. Y esto era algo que ocurría en la antigüedad también. La teurgia, como se le llama, es una rama de las artes mágicas ocultas greco-romanas que se especializaba por medio de engaños de hacer que las estatuas de los ídolos hablaran. Habían personas dedicadas a esto, hacer que las estatuas parecieran que hablaran. Luciano habla del falso profeta Alejandro que hizo hablar a un ídolo falso, dice. Bill escribe sobre ventrílocuos. Vean el engaño que hacía Roma. Creaban estatuas de ídolos falsos huecas y metían a personas dentro para que pareciera que esos ídolos hablaban. Todo el punto de esta bestia es hacer lo mismo que hizo Nabucodonosor en Daniel capítulo 3. Él levantó una estatua suya y le ordenó a todos los hombres postrarse y adorarla. Lo mismo que hizo el Imperio Romano, levantando aquella inmensa estatua de Domiciano en la ciudad de Éfeso. Esto es lo que el falso profeta hace. Su intención es promover la adoración de la bestia, de este reino secular, de este gobierno secular, de parte de los incrédulos. Es lo que vemos hoy en la Iglesia Católica Romana. Lo vemos en las estatuas de María que lloran sangre, en las supuestas apariciones de María a niños,
en los rostros de María y Jesús que aparecen en puertas y en paredes, en la supuesta sangre coagulada de Cristo que de pronto se vuelve líquida. El punto es llevar a los hombres no a adorar a Cristo, sino a adorar a un ídolo de piedra y madera. Promover así la adoración y que los hombres sean leales ¿a quién? A la Iglesia Católica Romana. ¿Quién más puede hacer tales cosas sino la Iglesia Católica Romana? Lo vemos también en los falsos maestros dentro del evangelicalismo. Benny Hinn, Cash Luna, Maldonado y otros como ellos que engañan a los hombres haciéndoles creer que pueden hacer que los brazos crezcan y las piernas, o que pueden resucitar a los muertos como supuestamente dijo Benny Hinn. Todo engaños para llevar de los ojos de los hombres a sus ministerios y a sus personas, para que las personas les depositen la confianza de ellos a sus ministerios y les den así su dinero también. ¿De qué otra manera podrá hacer Cash Luna que los hombres crean que son pequeños dioses, sino con estos engaños que hacen? Bueno, así es como actúan estos falsos maestros, representando ellos mismos, siendo ellos mismos la manifestación del falso profeta, la segunda bestia de Apocalipsis 13. Vemos en países comunistas, como Venezuela. Nicolás Maduro salió diciendo que un pajarito chiquitico, como dicen los venezolanos, se le apareció y era el espíritu de Hugo Chávez. Y lo bendijo a él y le dijo, como diciéndole, tú eres el que sigue. ¿Para qué? Para engañar al pueblo, para que depositaran su confianza en él. Esta bestia está presente en nuestros días de múltiples maneras. Y lo que hace es imitar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo busca llevar los ojos, las miradas de los hombres al Señor Jesucristo. Lo que este falso profeta busca hacer es llevar los ojos de los hombres a la bestia, a la vanidad. Ahora, la segunda actividad de esta segunda bestia es la persecución de cristianos. ¿Cómo lo hace? Bueno, primero se nos dice que una vez que le infundió aliento a esta imagen, ordenó matar a todo el que no la adorase. ¿Quiénes son estos que no adorarían esta imagen? Bueno, por el contexto, son todos los cristianos. Los moradores de la tierra, los incrédulos, la adoran. Son los creyentes, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, son los que no la adoran. La intención de ordenarle a los incrédulos hacer una imagen de la primera bestia es crear una manera para perseguir a los creyentes. Esta bestia sabe cuáles son las personas que le pertenecen a él. Por lo tanto, su manera de traer la persecución a la iglesia es castigando su rebeldía. Ellos no quieren adorar a la bestia, mueran todos. En los tiempos del profeta Daniel, como les mencioné en Daniel capítulo 3, Nabucodonosor levantó una imagen y mandó pregoneros diciendo lo siguiente: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Quiénes eran los que corrían peligro en Babilonia? Los creyentes. Y fue así como Sadrach, Mesach y Abednego terminaron en el horno de fuego. ¿Cierto? Dios los protegió sobrenaturalmente. Pero la idea de Nabucodonosor era perseguir a los creyentes. ¿Y qué hizo? Levantó una estatua. El que no la adore lo mato. Bueno, así fue la misma manera en la que lo hizo en los tiempos del apóstol Juan. En Asia Menor los cristianos eran muertos por no participar del culto al emperador. Plinio, un abogado romano, escribiéndole en el segundo siglo a Trajano, le informó de cómo unos cristianos habían sido muertos por no dedicar vino y sacrificar animales al emperador.
Hoy en día, de nuevo, lo vemos en países comunistas, en donde hay todo un sistema de espías inmersos en la sociedad para informarle al Estado de aquellos que se rebelan contra él. Que no se inclinan ante el Estado y sus políticas impías. Pero también esta bestia persigue a los cristianos no solo por la presión religiosa, sino también por medio de la presión económica. Noten lo que escribió Juan en el versículo 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Juan ve en esta visión a la bestia forzando a todos los hombres, sin igual, de todas las edades, de todos los estratos sociales, a ponerse una marca en la mano derecha o en la frente. En la antigüedad, las marcas, tatuajes, señales eran usadas para señalar a alguien como la posesión de otro. Inclusive eran usados por los hombres. Ellos se marcaban para decir: yo soy devoto a tal Dios. Bueno, esta marca, eso es lo que representa. Es una marca que representa que aquel que la tenga es la posesión de la bestia, y le sirve a la bestia para identificar cuáles son los suyos. Ahora, ¿cómo trae eso presión a los cristianos? Bueno, porque sin esa marca, dice Juan, ninguno puede comprar ni vender. Solo aquellos que tengan la mano derecha o la frente marcada con el nombre o el número de la bestia podrán hacerlo. Imagínense entonces la presión que esto traería sobre los cristianos. Ellos sabían que le pertenecían a Dios. ¿Cómo entonces iban a dejar ellos que se les pusiera una marca que iba a indicar que ellos eran la posesión y que le servían a la bestia? Bueno, esa era parte del boicot económico de parte de la bestia, para perseguirlos, para presionar a los cristianos a que, negándose a ser marcados, entonces ahora sí me da el derecho a mí de oprimirlos y perseguirlos. Satanás sabe que él no puede hacer que los cristianos apostaten. Ellos le pertenecen a Dios, pero sí puede presionarlos para que, negándose a hacer lo que él quiere, él pueda perseguirlos y matarlos. Ahora, nosotros debemos tener claro que esta marca no es una marca física. De nuevo, Juan está hablando de símbolos aquí. Satanás no es un dragón. Satanás no tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Todo es lenguaje simbólico. Lo mismo esta marca. Hay algunos, especialmente dentro del dispensacionalismo, que quieren interpretar esta marca como una especie de microchip. Se la va a poner a los hombres cerca de la segunda venida de Cristo, en la mano, debajo de la piel o en la frente. Otros han dicho que es una especie de código de barras que se le va a tatuar a los hombres en la piel. Pero es una manera incorrecta de interpretar Apocalipsis 13. Primero, esta marca no es algo específico para una generación futura. Esa marca estaba siendo usada en los tiempos del apóstol Juan. ¿Cómo podría ser entonces un microchip o un código de barras? Ellos no tenían sentido de esas cosas. No puede ser eso. Segundo, esta marca es una imitación de la marca que reciben los creyentes de parte de Dios, que los identifica a ellos como su posesión. En Apocalipsis 7 nosotros vimos cómo los 144,000, que cuando vimos esto representan a todo el pueblo elegido de Dios, fueron marcados en sus frentes. La próxima semana en Apocalipsis 14:1 leeremos lo siguiente. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Esta marca del nombre o el número de la bestia es una imitación del nombre de Cristo y del Padre en la frente de los creyentes, lo cual es una marca espiritual, como sabemos. Ninguno de nosotros que yo pueda ver tiene el nombre de Cristo y del Padre en sus frentes después de que Dios nos salvó. Esto es simbólico, es espiritual. Tercero,
¿Por qué la mano derecha o en la frente? Deuteronomio 6:8, hablando de la Shema, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios le dice a su pueblo Israel que esas palabras las atarías en tu mano, y dice, y estarán como frontales entre tus ojos, en la frente. La frente representa el compromiso ideológico de una persona con algo o con alguien. La mano representa las acciones que llevan a cabo ese compromiso que tiene la persona. La frente, lo que creo; la mano, cómo vivo. Bueno, la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente indica que los que tienen esta marca piensan y viven como la bestia. Ellos están comprometidos con la ideología y la manera de vivir dictada por Satanás. Así es como esta bestia los puede reconocer, porque piensan, hablan y viven como el mundo. Pero los cristianos piensan, hablan y viven por fe, obedeciendo a Dios, queriendo agradarle a Él, viviendo para su gloria. Y es así como la bestia entiende que son sus enemigos. Esta marca entonces no es una marca física, es una marca espiritual. El Espíritu Santo en el creyente es esa marca que nos reconoce como la posesión de Dios, que nos hace diferentes al mundo, a los que tienen la marca de la bestia. Ahora, ¿qué le pasa a los creyentes? Bueno, al no dejarse marcar, al no tener esa marca de la bestia, no pueden ni comprar ni vender. Y eso es lo que estaban experimentando, como vimos cuando vimos Apocalipsis 2 y 3, muchos de estos creyentes en Asia Menor. Para poder trabajar, los romanos habían creado todo un sistema de gremios para controlar a los trabajadores. Habían gremios de panaderos, de herreros, de doctores, de abogados, de todo. Para cada profesión había un gremio. Para Roma, para poder controlar a los trabajadores, si usted quería trabajar en su profesión, debía ser parte de ese gremio profesional. De lo contrario, no podía trabajar. El problema era que en esos gremios se promovía la inmoralidad sexual y la idolatría. Eran frecuentes las fiestas idolátricas y paganas e inmorales que habían en esos gremios. Y se le pedía que todos los asociados participaran de esas fiestas. Por lo tanto, los cristianos, ¿qué tenían que hacer? Abstenerse de ser parte de esos gremios. Por ende, no podían trabajar. Por ende, no podían obtener dinero. Por ende, no podían comprar. Y por ende, no podían comer ni ellos ni sus hijos. Eso era lo que implicaba serle fiel a Cristo. Eso es lo que implicaba tener el nombre de Dios escrito en sus frentes. Y así muchos cristianos morían de hambre o terminaban en la pobreza extrema como los creyentes en Esmirna. Además, también en los tiempos del apóstol Juan, era usual que el imperio otorgara certificados a aquellos que juraban lealtad al emperador, y eso les permitía comerciar. Los cristianos no iban a pertenecer a esas cosas, ni iban a hacer ese tipo de cosas. Hoy en día lo vemos en Estados Unidos, Canadá, cuando el gobierno le restringe los privilegios, le quita la autorización a seminarios y universidades cristianas porque no quieren promover el aborto o porque no quieren darle anticonceptivos a las mujeres en sus campus. En nuestro país lo vemos cuando los creyentes que no quieren participar de esos adoctrinamientos en las empresas sobre la ideología de género, se les despide sin ninguna explicación. El punto es, dice Phillips, que la bestia pinta a los cristianos como desleales al régimen gubernamental porque nuestra alianza primaria es con Jesús. Ese es todo el punto de la actividad del falso profeta. Perseguir y destruir a los cristianos, promoviendo la adoración a la bestia y presionándolos económicamente. Y eso va a pasar aquí. Ahora, ¿cuál es la respuesta o el llamado de Dios para nosotros, los creyentes, con respecto a esta segunda bestia? Versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666.
Y la respuesta que Dios espera de los cristianos con respecto a la primera bestia, aquella que viene con todo su poder para hacernos guerra a nosotros los creyentes, lo que Dios espera es nuestra perseverancia en la fe. La respuesta que Dios espera de nosotros con respecto a esta segunda bestia es la sabiduría. Es decir, no solo debemos perseverar en la fe en medio de nuestro sufrimiento, en medio de la tribulación, sino que tenemos que hacerlo con sabiduría. Ahora, ¿por qué con sabiduría? Para que podamos ver a nuestro enemigo por lo que es. Para no ser engañados, para no ser intimidados por él. Para eso es que Dios nos ha revelado por medio del apóstol Juan la identidad de nuestro enemigo, con toda claridad, para que vivamos con sabiduría. Ahora, ¿cómo identificamos a nuestro enemigo? Bueno, entendiendo el número de la bestia. Ese número que le fue mostrado a Juan es el 666. Para modo de paréntesis, existen 2 manuscritos griegos de Apocalipsis, antiguos y muy buenos documentos, fieles, que leen, en vez de 666, 616. Ahora, los padres de la iglesia conocían esa otra lectura, pero para ellos decían, Ireneo, por ejemplo, que los manuscritos más fieles y más buenos dicen 666. La evidencia textual, por eso es que el texto crítico y el texto recibido, que es de donde tenemos nosotros la Reina Valera, leen 666, porque esa es la evidencia textual. Pero existe ese otro número, y ya vamos a ver por qué interesante es. Ahora, ¿qué significa ese número? Bueno, hay varias maneras de entenderlo. Algunos lo entienden como un número, como un número cronológico, indicando la duración de la vida de la bestia, 666 años, o la duración del reino de la bestia. Ahora ya casi nadie sostiene esa interpretación. La otra es la histórica. Y esta interpretación hace uso de la gematria, que era una práctica hebrea de asignarle valores numéricos a las letras del alfabeto hebreo. Algunos dentro del campo dispensacionalista o de los futuristas piensan que Juan se estaba refiriendo aquí a Nerón. Porque cuando nosotros tomamos la frase Nerón César en griego y se traduce al hebreo, pero eso sí, quitándole una letra en hebreo, suma 666. Pero recuerden, tenemos que quitarle una letra al hebreo. Entonces, algunos han hecho, vean qué interesante, algunos han hecho el cálculo, el nombre Nerón César, del latín al hebreo y suma 616. Puedo decir que es interesante. Sin embargo, es improbable que esto haya sido lo que Juan quiso darnos a entender con ese número. Porque primero es muy improbable que los creyentes en Asia, que eran gentiles, supieran hebreo. Además, Nerón tenía muchos otros títulos aparte de Nerón César. Entonces, ¿por qué solo Nerón César? Además, ninguno de los padres de la iglesia que vivieron en los primeros 3 siglos de nuestra era mencionaron nunca en sus cálculos a Nerón. Ireneo mencionó a Latinos, a Titán, a Evantas. Nunca ninguno menciona a Nerón. En la actualidad, los dispensacionalistas han dicho que Ronald Reagan, Barack Obama, Hitler y hasta Barney el dinosaurio da 666. Todos ellos, según ellos, pueden ser la bestia. Ahora, la tercera manera de interpretar ese número, y la que yo creo es la correcta, es la simbólica. ¿Por qué? Bueno, primero porque el uso de los números en Apocalipsis ha sido simbólico. 144,000, 42 meses, 1260 días, 7 cabezas, 10 cuernos, simbólicos. El número entonces no le fue dado a Juan y a estos creyentes en Asia Menor en el primer siglo para que fuera calculado. Esto no requiere la sabiduría del mundo. Cualquier incrédulo podría calcular un nombre. Eso no es lo que se le está pidiendo aquí a los creyentes.
Se les está pidiendo sabiduría espiritual. Eso es lo que Juan está diciendo. El número 7 es el número de algo que está perfecto, que es completo. Por eso al Espíritu Santo se le menciona como los 7 espíritus de Dios, porque Él, como la tercera persona de la deidad, es perfecto Dios. 7. El número 6, por el contrario, es algo que está incompleto, que es imperfecto. Y esta Trinidad impía, eso es lo que demuestran ser cada uno de ellos. Imperfectos. Lo que el número nos da a entender es que ellos no son Dios. A pesar de que ellos quieran hacerle creer al mundo que ellos son Dios, que ellos son todopoderosos, lo que Juan nos dice, que este número nos dice a nosotros, es que ellos no lo son. Son imperfectos. Jamás podrán ser iguales a la Santa Trinidad. El número 6 que la representa, dice Juan, es número de hombre. Noten que él nos dice que es el número del hombre, como si quisiera darnos a entender que representa a una persona específica. No, nos dice que es el número de hombre. El hombre fue creado el 6º día y como criatura caída es ahora imperfecta, defectuosa, incompleta. Por eso el número de la bestia es número de hombre. Siempre queriendo ser perfecta, pero nunca pudiendo llegar a serla. 666, nunca 777. Esa es la realidad. Esa es la sabiduría que Dios requiere de nosotros los cristianos. Estos creyentes en Asia Menor debían saber que la bestia no es Dios. Ella era imperfecta. Su crueldad solamente manifestaba su derrota y su incapacidad de llegar a ser ella Dios. Entendiéndola así entonces, entendiendo que su número representa su imperfección, su fracaso, estos hermanos entonces no serían engañados ni intimidados por ella. Y por el contrario, serían inspirados a seguir perseverando. Esa es toda la intención con la revelación de este número. Que los cristianos usen la sabiduría espiritual y entiendan que solamente hay un Dios vivo y verdadero y que ese Dios es nuestro Dios, no la bestia. El dragón, la bestia y el falso profeta nunca lo serán. ¿Por qué entonces nos vamos a intimidar? No, témale a aquel que ose dejar a Dios. Tema a aquel. Pero no tema a aquel que no quiere, que no se intimida, que no sigue a la bestia. Porque ella no es Dios. ¿Cómo vamos a creerle? ¿Cómo vamos a seguirle? ¿Cómo nos vamos a dejar engañar por ella? Ella no es Dios. Nosotros entonces no debemos tomar en serio estas bestias, por así decirlo. Sí, en el presente dominan este mundo, nos persiguen, pero al final van a fracasar. Por lo tanto, el creyente, sabiendo esto, estará dispuesto a perderlo todo, hasta su vida, porque sabe del fracaso de estas bestias. Ellos son un fraude. Ellos no gobiernan. El que gobierna es nuestro Dios. Cada gobierno, cada hombre que se levante en el mundo como Dios no puede escapar del hecho de que es meramente 666. Mero hombre. Nunca alcanzando la perfección, a pesar de que es lo que proclama. Tener sabiduría entonces ve el 666 por la verdad que representa. Esta bestia no es Dios. Satanás no es Dios, la primera bestia no es Dios, ellos son más bien la representación visible del fracaso al que lleva a oponerse a Dios. Ahora, ¿cómo podemos aplicar estas cosas a nuestras vidas? Lo primero quiero que nos preguntemos la relación de estas dos bestias con el anticristo. ¿Hay alguna relación entre ellos? ¿Llegará a existir una persona que manifieste las características de estas dos bestias? ¿O es el anticristo algo meramente espiritual? El apóstol Juan, escribiendo a las iglesias en Asia, les dijo lo siguiente en su primera carta, capítulo 2, versículo 18. Hijitos,
ya es el último tiempo. Es decir, ya estamos en los últimos días. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y ese anticristo, según el apóstol Juan, no solo es aquel que niega al Padre y al Hijo, como dice más adelante en el capítulo 2, sino que es también aquel que niega la encarnación del Señor Jesucristo. Para Juan, el anticristo es un espíritu que ha estado en operación desde el puro principio, que se encarga de engañar a los hombres con herejías. Como escuchamos, esto fue lo que profetizó el Señor Jesucristo a sus discípulos. Ellos debían saber que en estos últimos días, en estos 42 meses, en estos 1260 días, en estos tiempos y mitad de un tiempo, se caracterizarían en parte por la presencia del espíritu del anticristo. Pero la Biblia también nos enseña, por medio de la segunda carta del apóstol Juan a la iglesia en Tesalónica, que antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, se manifestará, dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, se va a manifestar, según Pablo, un hombre específico que saldrá de la misma iglesia. Él se sienta en el templo de Dios, dice. ¿De dónde salieron todos esos anticristos? Dice 1 Juan 2:19. Entre nosotros, salieron de entre nosotros. Y este anticristo se exaltará proclamándose él mismo ser Dios. Lo que este hombre le dirá a los hombres es que él es el único Dios. En un aspecto, entonces, este hombre de pecado, el anticristo final, será, como hemos visto, la personificación de estas dos bestias. Será un hombre con un poder secular que se proclamará a sí mismo el Dios en la tierra. Pablo también afirma que este anticristo, dice, vendrá con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Qué les suena esto? No es a la segunda bestia. Por otro lado, entonces, este anticristo también será la personificación del falso profeta. No solo de la primera bestia, un hombre de poder, sino también como el falso profeta. Y así es como debemos entender la relación del anticristo con estas dos bestias de Apocalipsis 13. Desde el inicio han surgido diversos anticristos, pero vendrá uno justo antes de la segunda venida de Cristo que personificará a estas dos bestias. Y que con poder y grandes señales y prodigios, como dijo Pablo, engañará a los incrédulos para su perdición y perseguirá a la iglesia. Pero dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso es lo que sabemos. ¿Le vamos a temer? No. Ahora, ¿quién será? Bueno, para hombres de Dios como Juan Hus, Juan Wycliffe, todos los reformadores, desde Lutero hasta los puritanos, hasta nuestros antepasados en la fe, los bautistas particulares del siglo XVII, este hombre de pecado, el anticristo, no era otro más que el Papa de la Iglesia Católica Romana. De hecho, es lo que afirma nuestra confesión de fe. Capítulo 26, párrafo 4 dice, no, hablando de la Iglesia Universal, dice, no puede el Papa de Roma ser cabeza de ella, en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Para algunos ponen objeciones a una afirmación tan directa.
Han querido hasta cambiar esos artículos de las confesiones reformadas. Nosotros debemos recordar, creo yo, que desde el puro inicio el papado tenía como objetivo ser un poder político y religioso en uno. Ese ha sido desde siempre su deseo y su intención. Se dio en un momento en el pasado cuando se unió el Papa y el príncipe. Y es por eso que cuando en la antigüedad el Papa era elegido, todo el colegio sacerdotal de Roma le colocaba una corona, una tiara sobre su cabeza. Escuchen las palabras que se le decían al Papa. Recibe la tiara adornada con 3 coronas y entiende que tú eres padre de príncipes y reyes, soberano del mundo, vicario en la tierra de nuestro Salvador Jesucristo, a quien sea honor y gloria por siempre y siempre. Tú eres el soberano en la tierra. El Catecismo de la Iglesia Católica Romana dice lo siguiente acerca del Papa. El sumo pontífice, o sea, el sumo sacerdote, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad. No es Cristo, es el Papa, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano en efecto tiene en la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, el poder pleno, supremo y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Eso es lo que afirma hoy el Catecismo de la Iglesia Católica Romana acerca del Papa, su líder. ¿No es estas palabras únicamente propias de Dios? ¿Por qué entonces el Papa se llama a sí mismo Santo Padre, sumo sacerdote, vicario de Cristo, cuando el vicario es el Espíritu Santo? ¿No son estos títulos exclusivos de la deidad? Yo creo que no hay otro, en mi opinión, así como la de nuestros antepasados, que no hay otro a quien podamos nosotros llamar el anticristo sino al Papa. Ciertamente ahora no tiene poder político, pero yo creo que un día lo va a tener. Y va a unir el poder político con el religioso y va a perseguir al pueblo de Dios. Y se va a proclamar a sí mismo Dios en la tierra como lo proclaman sus catecismos. Pero la enseñanza que yo quiero que entendamos el día de hoy es que un día vendrá esa persona y va a perseguir a los verdaderos creyentes. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo mismo que hizo Lutero. Cuando esa bestia representada por el Papa Leo X lo estaba persiguiendo, él dijo lo que cantamos ahora: que muestre su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Que nos persiga, pero ya nuestro Dios lo ha condenado. Él es un fracaso. No he de temer. Y segundo, ya para terminar, debemos ver nuestra necesidad de examinarnos a nosotros mismos. Entendamos esto. Es posible que nosotros profesemos ser cristianos y ser dragones. Es posible que algunos de nosotros podamos estar profesando ser cristianos, pero la realidad es que seamos dragones. Si nosotros no estamos en Cristo por la fe, estamos del lado del dragón, de Satanás. Esto es una guerra. En esta guerra no hay la posibilidad de ser neutrales. No existe eso. O estamos con Cristo o estamos con Satanás. ¿Cómo estoy viviendo yo mi vida? ¿Cómo es mi manera de pensar? ¿En qué pienso yo? ¿Cómo es que yo vivo? ¿Pienso yo los pensamientos de Cristo? ¿Medito en su palabra? ¿Deseo obedecerla? ¿La llevo ella atada en mi mano y como frontales en mi frente, en mi mente, siempre presente? ¿O pienso y vivo como lo hace el mundo? ¿Sí? El domingo soy cristiano, hablo cristiano, me comporto cristiano, pero de lunes a sábado vivo como el mundo. ¿Qué refleja mi manera de pensar y vivir? Son preguntas que debemos hacernos.
Porque aquel que confiesa a Cristo, aquel que ha sido salvado verdaderamente por el Señor, manifestará una vida transformada. Ya no es un rebelde, ya él ama a Dios, desea obedecerle. Pero no así el que es un falso creyente. De nuevo, el que es sabio entiende que no habrá victoria para aquellos que estén del lado del dragón. Si usted no ha creído en el Señor Jesucristo, usted está del lado del fracaso. Usted no va a ganar, así como la bestia no va a ganar. Usted va a ser condenado con la bestia y el falso profeta al lago de fuego si no se arrepiente hoy y clama al Señor Jesucristo por perdón. En Él hay esperanza. Vayamos a Él. Entendamos que en Él hay esperanza para el pecador. Solo en Él. Pero Dios nos ha dicho que debemos arrepentirnos. Esa es la orden. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Salvador, en el Señor Jesucristo. Y en vez de ser condenados, tendrán vida eterna. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido para abrir tu palabra, para meditar en ella. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo la aplique a nuestros corazones. Que tú nos muestres, Señor, la verdad, la verdadera condición en la que estamos. Que nos traiga, Señor, al arrepentimiento y a la fe aquellos entre nosotros que no están en Cristo. Y a nosotros como iglesia local, Señor, ayúdanos, Señor, a seguir perseverando en la fe. A seguir luchando contra el mundo, contra la carne y contra Satanás, para que tu nombre sea glorificado. Danos esa sabiduría necesaria para estar discerniendo, Señor, en el mundo todas las cosas que vienen a nuestras vidas, para entender los ataques del enemigo y sus maneras en las que lo hace, para que no caigamos, Señor. Oh Padre, bendícenos, que tu palabra sea glorificada para que tú seas glorificado con ella. En el nombre de Jesús. Amén.